Buenas tardes. Sobre el 15M yo colgué hace unos días mi interpretación, que se llama Pensar el 15M, que está en mi página. Es un texto que intencionadamente no es ni muy largo ni muy breve, son 38 páginas y media, y lo que hasta ahora tengo que decir pues está ahí, ¿no? Por tanto, en esta semana que ha pasado pues no hay nada nuevo. La idea mía era sobre todo entender el 15M. Para mí entenderlo es más importante que buscar, digamos, soluciones a sus problemas. Mi experiencia es que en los últimos 30 años ha habido movimientos similares, movimientos de masas que han ascendido, han llegado a un momento de mucha intensidad y luego se han desintegrado, como pasó, por ejemplo, con el movimiento antiglobalización, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces, se trataría, claro, de reflexionar sobre el 15M para que este ciclo fatal de nacimiento, ascenso, cenit, caída y desaparición, en este caso no se diera. Esperemos que no se dé, y si se diera, que no fuera nada más que el antecedente de una formación de nuevas realidades sociales que sustituyeran positivamente a lo desaparecido. Por tanto, el análisis está ahí de 15M, lo está Juanjo repartiendo, esto es pasaba papel. Gracias por haberlo pasado. Pero es distinto el tema que yo me había comprometido a tratar hoy, que es la Asamblea, Libertad y el parlamentarismo en dictadura. Esto es distinto, una cosa es el 15M como movimiento y otra un problema político específico, que es la confrontación entre parlamentarismo y asamblearismo. Estas son las dos cuestiones diferentes, ¿no? Entonces vamos a ceñirnos al tema que estaba establecido y luego el otro, si alguien quiere decir algo, pues bien, ¿no? Yo de este asunto ya tengo una charla que está en mi página, que se llama Experiencias asamblearias en nuestra historia, con la asamblea, con la biblioteca de allí de Madrid, de Sol, en la cual pues yo intenté aportar la experiencia histórica que hay en la península ibérica respecto al asamblearismo, ¿no? Estableciendo que aquí en realidad lo genuino, lo auténtico en la asamblea, y lo podemos decir más moderno, introducido con calzador, es el parlamentarismo. El parlamentarismo se constituye con la Revolución Liberal, con las Cortes de Cádiz, pero la asamblea es milenaria, ¿no? Quizá tenga pues documentada 1600 años, ¿no? Puesto que aquí en Cantabria ya hay una referencia que los cántabros se gobernaban por sus asambleas exactamente en el siglo VI. Sin embargo, el parlamentarismo es algo no solamente mucho más reciente, sino además foráneo, que no responde a la idiosincrasia de las gentes de la península ibérica. Y que en realidad aquí, curiosamente, en contra de lo que ha pasado en otros lugares de Europa, siempre ha tenido una presencia muy precaria, ¿no? Es curioso el hecho de que el propio movimiento 15M se haya decantado más por la asamblea que por el parlamentarismo. Y lo ha hecho, digamos, creo yo, sin una reflexión, sino solo porque salía así, ¿no? Y ha llegado a ser un movimiento de masas que, bueno, ya veremos qué pasa con él, pero hasta ahora lo que se ha hecho es muy interesante con sus desaciertos. Bueno, yo siempre he procurado defender la cuestión de la asamblea. Recuerdo cuando estuve aquí en este local hace 2 años, presentando mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que tiene un capítulo dedicado a los sistemas asamblearios del pasado, ¿no? No me podía imaginar que iba a haber un movimiento basado en la asamblea que tuviera tanta fuerza y en muchas plazas de muchas ciudades y pueblos como luego ha sido el 15M, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido una gran satisfacción, ¿no? Y lo que he estudiado en la historia, de la historia nuestra, pues ha sido siempre intentar rescatar toda la parte asamblearia que ha sido ocultada o que ha sido ninguneada, minimizada, falseada, para resaltarla y presentar siempre el parlamentarismo como algo negativo, ajeno y tal, que creo que es la verdad, ¿no? Bueno, y todo esto ahora en el 15M pues se ha convertido en una realidad social. Eso es muy interesante, ¿no? En el libro 6 estudios, en este libro hay un capítulo que va directamente al grano, que se llama El parlamentarismo como sistema de dominación. Esto es el guión de una charla que luego la escribí hace 4 años y bueno, pues el parlamentarismo como sistema de dominación
aunque yo no puse el título, pero lo puso quien organizó la charla por primera vez, pues lo dice todo, ¿no? Pero luego además profundizo en la parte histórica, en el capítulo 2 del libro, que dice los inicios del vigente orden de dictadura política, la Revolución Liberal Española, 1812-1874. Y ahora con unos amigos vamos a hacer un vídeo de crítica, más que crítica, denuncia de la Constitución de 1812, que se cumple los 100 aniversario el año que viene, el 19 de octubre, en el cual, bueno, pues ellos quieren hacer un vídeo así relativamente marchoso, no solamente cutre. Incluiríamos una crítica bastante fuerte de lo que es el sistema constitucional, cómo aparece, cómo se impone por medio sobre todo de la violencia, en contra de la decisión de la gran mayoría de las clases populares. Esto se ha ocultado, ¿no? Se ha presentado las Cortes de Cádiz como un acto liberador. Sin embargo, las Cortes de Cádiz quizá sea el acontecimiento que más sangre ha derramado en la historia nuestra, más que el franquismo, hay que decirlo, ¿no? Quizá las Cortes de Cádiz y sus continuaciones han matado a más gente de la que mató el franquismo, ¿no? Yo recuerdo que hice un viaje aquí a Oviedo, hace 12 años, y compré un libro de un historiador que se llama, no sé cómo, Carantoñas, y se llamaba el trienio constitucional en Asturias 1820-1823, todavía lo tengo en casa. Ese libro, que era un historiador profesional, completamente apolítico, me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque cuenta la resistencia desesperada que hubo en Asturias contra la implantación de la Constitución de 1812 y del parlamentarismo. Y cuenta casi pueblo por pueblo los alzamientos que había, cómo la gente se echaba al monte, cómo el ejército les iba a buscar y les mataba, casi pueblo a pueblo, ¿no? Es muy interesante. Y es un texto apolítico, o sea, es lo que se llama historia empírica, que consiste en, bueno, en entrar en la documentación del pasado y ir transcribiendo lo que se encuentra en ella, ¿no? La política y tal, y bueno, pues yo disfruté mucho con ese libro y es decisivo. En el texto este le cito por lo menos 3 veces, ¿no? Porque si yo tengo 50 libros en los que aprecio mucho de todos los temas, este es uno de ellos, ¿no? Luego, sin embargo, este hombre ha buscado algo y no, parece que no ha publicado nada más. Una pena, ¿no? Bueno, pues entonces el texto, como decía antes, 6 estudios incluye 2 capítulos dedicados, uno al parlamentarismo como realidad política y otro al parlamentarismo como historia. Bien, hay que integrarlos, ¿no? Hay que integrarlos. El 15M ha tapado un poco la importancia que tiene el rechazo de la Constitución de 1812. Ahora, a partir ya quizá de Navidades, un poco antes, pues veréis que se va a desatar toda una campaña institucional, ya está planeada, hay por ahí alguna información, ¿no?, para pretender presentar como positivo la Constitución de 1812. ¿Por qué? Porque es exactamente la actual. La actual es solo una versión puesta al día de aquella, ¿no? Desde entonces ha habido 8 constituciones, y esta es la 8ª o la 9ª, no recuerdo bien, bueno, la 8ª o la 9ª, pero son reediciones de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí no es solamente un debate histórico, es un debate político. Quería decir que una cosa muy interesante que ha introducido el 15M para mí es el debate de la política como política. Es decir, no de la política como en relación a la economía, sino de la política como política. Y en ese sentido, pues, estoy muy de acuerdo en que tú introduzcas, o cualquiera introduzca esto, o sea, porque hasta ahora había una tendencia economicista de considerar que la política era como un apéndice de la economía, y esto no es verdad. La política es fundamental, porque ahí se debate el problema de la libertad y la dictadura. Entonces, si la libertad es el mayor bien, tenemos que prestar mucha atención a la política, como política, no solamente como un apéndice de la economía o cualquier otra cosa. Y esto en otros movimientos no ha sucedido. Por ejemplo, el movimiento antiglobalización se negó siempre al debate político, solo se preocupaba de la cuestión económica. Yo creo que esto, bueno, contribuyó a su liquidación en 2004-2005 y también a crear mucha confusión, parte de la cual, por desgracia, está ahí, ¿no? Por lo tanto, yo hoy voy a hablar de política, ¿no? Bien, entrando ya en la cuestión, diré que tenemos que diferenciar entre el poder formal y el poder real. Nosotros de vez en cuando leemos así en gente por ahí que nos habla de los poderes fácticos, ¿no? Tenemos unos poderes formales que son formalmente los que nos gobiernan, que son sobre todo el Parlamento y el gobierno y el presidente del gobierno, ¿no? Pero hay gente que opina con muy buenas razones que esto no es el poder real. Y de vez en cuando se dice, ¿no? No está ahí, el centro del poder no está ahí, ¿no?
Naturalmente, tampoco es un elemento sustantivo las elecciones. En las elecciones no es donde se toman las decisiones, ni tiene mayor importancia que gane uno o que gane otro. Eso simplemente es un efecto de mercadotecnia. Hay una mercadotecnia política, las mismas empresas que hacen la publicidad comercial hacen la publicidad de los partidos y con los mismos procedimientos. Por lo tanto, la diferenciación entre dónde está el verdadero poder y dónde está el poder formal es sustantiva, ¿no? Los partidos políticos, con todo, no son el elemento decisivo del poder. El poder está en otros sitios. ¿Qué significa el poder? Quien toma las decisiones y tiene la capacidad de hacerlas cumplir. Esta es la diferencia, ¿no? Hacerlas cumplir incluye un aparato coercitivo. Quien no las cumple es sancionado de diversas maneras, ¿no? No basta solo con tomar decisiones, naturalmente. Hacerlas cumplir es fundamental. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre dónde está el poder y dónde está la capacidad de hacer que las decisiones se cumplan. Por lo tanto, el estudio de los poderes de hecho es lo más importante. El poder de hecho por antonomasia es el Estado. El Estado es donde se toman las decisiones más importantes en sus diversos integrantes concretos y quien tiene el poder coercitivo, ¿no? Ellos hacen cumplir las leyes, el Estado, y a quien no las cumple pues es sancionado, es castigado. Si hay un momento de, digamos, en que el pueblo, las clases populares empiezan a escapar al control del Estado por las circunstancias que sean, entonces se pueden acudir a una solución de tipo represivo que incluso puede llegar a ser de guerra civil, ¿no? Realmente la historia de nuestro país en el siglo XIX es una guerra civil perpetua. Perpetua. ¿Por qué? Eso es una cosa que se ha intentado ocultar, que si carlista, que si tal, ¿no? Eso era solo la apariencia de las cosas. Lo que realmente hubo es un conflicto permanente entre las clases populares de la época, que se diferencian de las actuales, puesto que hasta finales del siglo el proletariado era escaso, había sobre todo, bueno, pues, y el Estado. Por lo tanto, el estudio del Estado es sustantivo. El estudio del Estado apenas se hace. El libro La democracia y el triunfo del Estado se dedica a estudiar el Estado. Y a mí me satisface que alguna gente dice, este libro me interesa porque es de los pocos que estudian la realidad del Estado. De una manera no doctrinaria, no se trata de empezar aquí a hacer elucubraciones académicas sobre el Estado, sino ver qué es el Estado ahora, el Estado hoy. Es decir, el Estado actual, ni siquiera el Estado franquista, sino el Estado que surge de la transición política. Es decir, que es el que tenemos ahora con la Constitución de 1978, es decir, el actual. Las instituciones actuales. Entonces, claro, el Estado se compone, yo aquí he señalado 10 elementos parciales. El primero de todo es el ejército. No se puede entender el Estado sin entender el ejército. El ejército no solamente es una institución militar, es una institución política y militar. Las decisiones fundamentales en todos los países no se pueden adoptar sin que el ejército esté de acuerdo. Lo que pasa es que eso no aparece ante la opinión pública, porque entonces se vería claro que estamos ante una forma de dictadura militar. Donde hay Estado, siempre hay una forma de dictadura militar. Creer que el ejército está en los cuarteles para que en algún momento pueda hacer esto y lo otro es una ingenuidad. Está en los cuarteles, pero los cuarteles son centros de toma de decisiones como hay otros. Entonces, esta cuestión, claro, no llega a la opinión pública. A la opinión pública se la engaña con una ficción, que es partidos, elecciones, gobierno y un juego permanente de la politiquería, ¿no? La politiquilla de los partidos, que no es la verdadera política. En segundo lugar, una institución de poder es la policía, ¿no? Las diversas policías, que en realidad son aparatos también armados, que tienen pocas diferencias con el ejército. En momentos críticos se ponen, digamos, a las órdenes directamente del ejército, ¿no? En tercer lugar tenemos el aparato judicial. El aparato judicial vela por el cumplimiento de las leyes y hace que quien no sea afecto a las leyes pues se le castiga. Bueno, el aparato judicial ha crecido mucho, muchísimo desde el final del franquismo. Las tesis estas de que el Estado está en declive y tal, pues bueno, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, las policías han crecido mucho, hoy hay más policía que con Franco, y sobre todo ha crecido mucho el aparato judicial.
Luego están, en cuarto lugar, los cuerpos de altos funcionarios de los 16 ministerios. No se puede olvidar que hay 16 ministerios. Si alguien va a Madrid, los puede ver por allí. Uno se da un paseo y vas viendo ministerios, centros de poder y tal. Y en estos hay cuerpos de altos funcionarios donde se toman decisiones fundamentales. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad es realmente quien gobierna todo lo referente a la sanidad. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, bueno, pues toda esta cuestión, y todos ellos están en Madrid porque Madrid es el espacio físico donde se organiza el Estado. El espacio físico donde se organiza el Estado es lo que se llama la capital del Estado, por eso se llama Madrid, ¿no? Luego está la burguesía de Estado. La burguesía de Estado es muy importante porque a menudo olvidamos que el Estado es una fuerza económica fundamental. Es decir, hoy, como asalariados del Estado, hay 3 millones de personas, el 25% más o menos de la población activa. Por lo tanto, si aceptamos las teorías de la explotación de los asalariados, la principal fuerza explotadora es el Estado, puesto que ninguna empresa ni multinacional llega a tener ese número de asalariados. Yo distingo entre funcionarios estrictamente dichos, que son los que toman decisiones, que es la gente que tiene poder, y los asalariados del Estado, pues es la gente que está allí, recibe un salario y obedece órdenes, ¿no? Por lo tanto, aunque todos son formalmente funcionarios, pero entendéis la diferencia, ¿no? Quien toma decisiones y tiene poder es un funcionario para mí, y quien es simplemente un asalariado que trabaja para el Estado y ejecuta órdenes, pues es un asalariado cuyas condiciones de vida se diferencian muy poco de la empresa privada, ¿no? Tened en cuenta además que hay muchas empresas que el 100% de su capital son del Estado, bien de las comunidades autónomas, bien del Estado central o bien de los ayuntamientos. Yo en mis libros cito algunas porque son interesantes. Algunas de ellas son el capitalismo manchesteriano más puro y duro. O sea, si hay, en estas empresas se les, vamos, retuerce el cuello a la gente que allí trabaja buscando eficacia, rendimiento, productividad, incluso a veces más que en la empresa privada, ¿no? Entonces, a esto le podemos llamar burguesía de Estado. Se diferencia de la empresa privada, pero no se diferencia sustantivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cuestión, la burguesía de Estado o el capitalismo de Estado en unas épocas tiene más fuerza y en otras menos porque fluctúa. Todo esto hay una relación, siempre una parte de la empresa estatal se convierte en privada y otra parte de la empresa privada se convierte en estatal. Hay veces que hay una tendencia a que la empresa estatal predomine un poquito más y otras veces un poquito menos, ¿no? Esos son movimientos pendulares que no tienen mayor importancia. Luego están los aparatos de aleccionamiento, que es sobre todo el sistema educativo. El sistema educativo depende de un ministerio. El sistema educativo no es público porque no es del pueblo, simplemente es el sistema que ha establecido unos cuerpos de altos funcionarios que nos dicen cuál es el contenido de las enseñanzas y cuál es el método con que se llevan. Y su objetivo claramente es adoctrinador. No pretenden promover la cultura, ni pretender el saber, ni nada de nada. El sistema educativo actual se constituye en las Cortes de Cádiz, con el famoso discurso de 1813 de Manuel José Quintana, que establece los principios por los cuales el Estado va a leccionar al pueblo para que sea obediente, para que tal. Entonces, lo que allí dice este hombre, que era un poeta neoclásico y tal, pues se mantiene igual, ¿no? Se quita la parte que ha quedado envejecida, pero hoy la escuela estatal y la universidad y la enseñanza media se rige exactamente por los principios que se estableció allí, aunque ahora se cumplirán, dentro de 2 años, se cumplirán 200 años del discurso de Quintana, ¿no? Luego está el poder mediático, que cumple los mismos objetivos, que es todo el sector de los medios de comunicación que dependen del Estado. Cuidado aquí, porque incluso todo lo que es los medios de comunicación privados, en realidad están muy condicionados por las subvenciones que reciben del Estado, directas e indirectas, ¿eh? Por ejemplo, se ponen precios artificiales, hasta hace muy poco, al papel, artificialmente bajos, para que los periódicos pudieran ser baratos y pudieran ser un instrumento de aleccionamiento. Es decir, la mayoría de los precios que nosotros encontramos en el mercado no se forman ni por la oferta y la demanda, ni por el cálculo del tiempo de trabajo necesario. Son precios políticos. Muy pocos precios no son políticos, pero lo que se refiere al adoctrinamiento de la gente, generalmente ahí se establecen mecanismos indirectos. Lo mismo ha pasado ahora con Internet y todo esto. Durante mucho tiempo los ordenadores personales han gozado de privilegios de muy diverso tipo económico para que penetraran en las clases populares. En algunos sitios, algunas comunidades autónomas subvencionaban cada ordenador que se compraba, o bueno, hay muchas cosas de estas, ¿no? La formación de los precios es muy
difícil de definir. Pero si el asunto es político o aleccionador o lo que sea, el Estado está detrás, como es lógico, ¿no? Porque claro, el Estado tiene que estar ahí procurando que haya un sistema de estabilidad social, porque entonces pues no solamente lo manejan a través de la coacción, de poner leyes y al que no cumpla se le sanciona, sino estableciendo fórmulas económicas que lleven a que sea cedero lo que es importante, ¿no? Esto lo han hecho siempre y lo harán siempre, ¿no? Sería interesante saber cuál sería un precio no manipulado del papel. Ahora ya, bueno, con la cibernética y todo esto, el papel ya es un poquito menos importante que antaño en la formación de la opinión pública, por lo tanto en la formación de la conciencia política de la gente. Pero con todo sería curioso decir, a ver, decidnos cuál es el precio real del papel si no hubiera un interés político en que sea bajo. Y eso pasa en montones de cosas, ¿no? En montones de cosas porque, claro, el Estado... Vamos a ver, para que os saquéis una idea, ahora mismo el Estado absorbe el 40% del Producto Interior Bruto. El 40%. O sea, la riqueza anual del país, el Estado se apropia del 40% de una forma u otra. El 60% restante hay que distribuirlo entre, por un lado, la gran empresa multinacional, o, bueno, en el caso del Producto Interior Bruto hay una pequeña distorsión, pero es lo mismo. Y luego está la pequeña y mediana empresa y los asalariados. Entonces eso significa que ninguna de las 2.500 multinacionales españolas ni ninguno de los bancos tiene ni de lejos el poder económico que tiene el Estado. El Estado es la primera unidad económica de todas las sociedades. Incluso en algunos países del norte de Europa se acerca al 60% del Producto Interior Bruto a lo que el Estado se apropia. Cuando se dice, por ejemplo, que en España, voy a decir de una forma chabacana, manda Botín, pues no. Botín, el Banco de Santander... ¿Qué porcentaje del Producto Interior Bruto se apropia? No lo sé exactamente, es muy difícil de calcular, pero yo supongo que no llegará al 5%. Si comparamos, no llegará seguramente, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el Estado no solamente es un aparato militar, un aparato judicial, sino también es un poder económico en sí y por sí. Y esto es de sentido común, ¿no? Él tiene dos ingresos. Uno es a través del sistema tributario y luego tiene también los ingresos por la explotación de los trabajadores que trabajan en sus empresas, ¿no? Luego hay otros procedimientos, también otros ingresos indirectos, aranceles, etcétera y tal, ¿no? Entonces esta es la situación real, ¿no? Luego está el aparato clerical, bueno, de eso más o menos hoy está más disminuido, pero sigue existiendo por una parte del aparato de Estado, ¿no? Lo que hace la Revolución Liberal es convertir a la Iglesia en funcionarios del Estado. Antes no lo eran, a partir de un momento... sobre todo con el Concordato de 1851, el clero cobra del Estado como cobraban los maestros, los guardias civiles y tal, ¿no? Y esa situación últimamente se ha cambiado formalmente y ahí hay un poco de lío. No sigo el asunto, pero más o menos sigue estando, ¿no? Parece que han cambiado un poco la cosa con el 07, pero bueno, se ha mantenido así 100 años, más de 100 años, ¿no? Y luego está la estetocracia y la industria del ocio. Ahora mismo toda la estetocracia significa el poder de los estetas, o sea, el poder pues de la gente que hace arte y tal. El arte hoy no existiría prácticamente si no viviera de las subvenciones del Estado, que se manifiestan de muchas maneras, pues no podría. La industria del ocio a veces es privada, pero muy a menudo también tiene subvenciones muy fuertes. El ocio es un elemento político de primera importancia. Las sociedades actuales necesitan del ocio para el control de las multitudes, ¿no? Esto ya lo hacían los romanos con el pan y circo, ¿no? Pues el circo es lo que se encarga esta. Y finalmente tenemos la tecnocracia. La tecnocracia es el poder de los técnicos, de los ingenieros y los especialistas. Aquí también hay una distorsión mental. Los técnicos y los ingenieros no trabajan principalmente para la gran empresa. Esto es un error. Trabajan sobre todo para los aparatos militares. El 50-70% de los técnicos del mundo trabajan directa o indirectamente para los aparatos militares. La tecnología solo en cuarto lugar se utiliza en la producción. La tecnología sirve en primer lugar a funciones militares, en segundo lugar de control social, bueno, videocámaras es lo más visible, procedimientos para controlar a la población y tal. En tercer lugar, control ideológico, el caso más claro es la televisión, y solo en cuarto lugar podemos considerar que la técnica sirve a la producción. Esto es una cuestión que hay que entenderlo bien, porque si no se cae en una interpretación economicista de la tecnología que no es real. Ahora vemos, por ejemplo, que Occidente, con todo su poder tecnológico, bla, 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 todo esto que nos cuentan, es incapaz de
ordenar su economía con criterios eficientes, ¿no? Mientras que países que tienen mucha menos poder tecnológico, como puede ser la India, tiene una economía que va muy bien, ¿no? Si realmente la tecnología sirve a la economía, tendríamos que preguntarnos por qué ahora la cosa va tan mal en Occidente, ¿no? Sin embargo, Occidente es una gran potencia. ¿En qué terreno? En el terreno militar. En el terreno militar es indiscutiblemente la primera potencia. Y eso nos debe abrir los ojos respecto a las funciones reales de la tecnología. Bueno, estos 10 poderes no son parte del pueblo y no son elegidos por el pueblo. Son poderes de facto. No se elige a los generales del ejército, no se elige a los policías, no se elige a ninguna de esta gente, ¿no? Y sin embargo ellos son centros de poder sustantivos. O sea, no se elegían con el franquismo y se siguen sin elegir hoy. Entonces, claro, en realidad nosotros ¿qué elegimos, no? Hay unas elecciones y tenemos que preguntarnos, porque a lo mejor estamos eligiendo algo que no tiene significado. O sea, simplemente una máscara que se pone en una especie de pantalla, ¿no? La parte electiva del sistema político actual es el Parlamento. El Parlamento es electivo, ciertamente, ¿no? Bueno, pero ¿el Parlamento ejerce el poder legislativo? ¿Hace las leyes? Rotundamente, no. El Parlamento no hace las leyes. El Parlamento es una concentración de 350 o 400 personas que se caracterizan por, bueno, pues son personas que son de una ignorancia descomunal y no tienen capacidad de hacer las leyes. Las leyes son de elaboración muy compleja y las hacen todas las instancias de poder implicadas. Es decir, por ejemplo, si una ley puede afectar a lo que llama la seguridad nacional, tiene que tener el visto bueno del ejército. Entonces, realmente las leyes se hacen por un consenso entre los poderes fácticos, los diversos poderes fácticos del Estado y también de la empresa privada, naturalmente, del gran capital. Entonces, es lo que podríamos llamar un complejo cabildeo por el cual las leyes se van elaborando. Cuando ya hay un acuerdo respecto a esas leyes que puede llevar años a tener este acuerdo, entonces se llevan al Parlamento y se hace una especie de juego de teatro por la cual los parlamentarios se hacen cargo de esas leyes, hacen un debate que a nadie le importa, porque de vez en cuando en la radio tal, bueno, se ha debatido el artículo no sé cuánto de la ley, ¿a quién le importa? A nadie sigue eso, ni no, porque todos implícitamente estamos de acuerdo que eso no tiene importancia, ¿no? Y luego pues se aprueba esa ley, ¿no? Claro, la gente dice, bien, yo he elegido unas personas a través de unas elecciones que han hecho las leyes, luego yo he hecho las leyes. Bueno, no. Primero, la elección que tú has hecho no es libre, es una elección libre porque hay unos aparatos de control de las mentes que impiden que el voto sea libre. El voto no es libre porque para eso tendríamos que vivir en una sociedad libre. En una sociedad donde el pensamiento sea libre. Entonces, ¿quién puede decir que el pensamiento ya es libre? No lo es, por lo tanto, el acto de elegir a un partido, de votar, no es un acto libre, es un acto condicionado por un montón de procedimientos de manipulación de las mentes, de los cuales el menos importante son las elecciones. Daros cuenta que el hecho mismo de que unas elecciones existan como una campaña electoral, que es un machaqueo permanente, niega que el acto de votar sea libre, porque tendría que ser en condiciones de no coacción. O sea, el individuo llega allí coaccionado por unas campañas que valen muchísimo dinero y entonces en las cuales unas opciones se llevan el 99,999% de los fondos y otras el resto, ¿no? Y luego hay otra gente que no se nos permite decir, bueno, unas elecciones libres exigirían una sociedad con libertad de conciencia, es decir, con libertad de pensamiento. Muy bien, pensemos que es una sociedad con libertad de pensamiento y solo entonces podría haber una sociedad con un acto electivo libre. Mientras tanto, el acto electivo no lo es. No lo es por todas estas cuestiones y alguno más. El gobierno tiene el poder ejecutivo. Esto no es verdad. Esto no es verdad. El poder ejecutivo no está en el gobierno. El poder ejecutivo está en todos los aparatos de facto de poder, que son los que deciden cómo las decisiones que se toman. Sería pueril pensar que 8 o 9 personas, que en general son de una incultura enciclopédica, como la gente que forma los gobiernos y los presidentes, toman decisiones. Pues no. La política exterior la deciden los especialistas del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no los elige nadie. Las cuestiones militares no lo elige la pobre Carmen Chacón, que no se entera de nada, no tiene ni idea. Ella simplemente firma los papelitos que le ponen delante. O sea, esto es de sentido común, ¿no? Una ley, ¿no? Quizás sería el momento de hacer una ruptura con el sistema político actual y diseñar en público lo que sea que afecte a los aparatos policiales, los hacen los aparatos policiales. Todo esto es de sentido común. En realidad, si nos ponemos a pensar,
tenemos que concluir que las cosas son así, ¿no? Una ley económica, pues bueno, la hacen, hay un consenso entre la gran empresa, entre el Banco de España, entre los poderes multinacionales, entre la Unión Europea, y entonces ahí se juega, ¿no? Pero claro, si esto fuera así, aparecería perfectamente que nosotros vivimos en una sociedad de dictadura dual, por una parte el Estado y por otra parte la gran empresa. Claro, esto sería muy inconveniente, esto tiene que ser tapado. Y el Parlamento establece este criterio, lo tapa, bueno, es como una casa donde hay un desconchado en la pared y se pone una cortinilla para tapar aquello, ¿no? Para que no se vea. Pero periódicamente aparece, ¿no? Por ejemplo, aquí la guerra civil presenta una oportunidad magnífica de ver cómo funciona realmente el poder en las sociedades contemporáneas. Bueno, hay un momento en que el Estado no está de acuerdo con el gobierno de Frente Popular por lo que sea, no es porque este gobierno fuera revolucionario, y entonces el gobierno interviene directamente, ¿no? El Estado interviene directamente a partir del aparato militar policial. Lo mismo sucede con Allende en Chile, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que eso sucederá en cualquier país en cuanto los poderes reales consideren que tienen que hacerlo. Por supuesto, acudirán a medidas previas de tipo político, porque estas medidas, que siempre tienen derramamiento de sangre, pues son muy conflictivas, ¿no? Pero lo han hecho donde lo han necesitado, ¿no? Y a veces incluso se ha estado a punto de, bueno, recuerdo algún episodio, por ejemplo en Francia, en la guerra de Argelia, con el general de Gaulle, hay un intento de una parte del ejército, ¿no?, de intervenir militarmente, y bueno, pues está ahí, ¿no? Daros cuenta que los aparatos militares son muy potentes. Nosotros ahora tenemos 130.000 entre oficiales y soldados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que concluir que no estamos gobernados por el gobierno elegido, sino estamos gobernados por los aparatos del Estado y por los aparatos del poder económico. Esto es una cuestión de sentido común, ¿no?, sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de influir. A veces pues, se puede influir, por ejemplo, si hay un movimiento de masas fuertes, ellos pueden tener miedo a que aquello llegue más y se hacen eco de lo que se diga en la calle, pero no es lo normal, ¿no? Por supuesto, la influencia a través de los procedimientos legales, pues no es así, ¿no? Luego, la Constitución actual establece dos vías para lo que ellos llaman la participación directa de los ciudadanos en la vida política, que es el referéndum y la iniciativa legislativa popular. El referéndum, ya sabéis lo que es, se pone un tema a debate y, bueno, pues el gobierno ha de hacer lo que salga así. Aquí tuvimos el referéndum de la OTAN en 1987, donde bueno, pues a partir de unas campañas muy de manipulación se consiguió meter a España en la OTAN. Pero es el único referéndum que hemos tenido desde que está el sistema actual. Pero claro, la cuestión está, no solamente la campaña previa a los referéndums es manipulativa, sino nosotros vivimos una sociedad hipermanipulada. Es decir, aquí no hay una oportunidad para la verdad en ningún terreno. Por ejemplo, a mí me asombra cómo se ha construido una interpretación de la historia que es casi mentira de cabo a rabo. Es decir, se ha construido una idea de la historia que está equivocada. Por ejemplo, la revolución liberal no es lo que los libros dicen, pero eso no se hace por ganas de mentir, sino para que se saquen unas conclusiones políticas. Por lo tanto, en esas condiciones, digamos, nuestros actos selectivos, incluso nuestros actos reflexivos, no son libres, sino están mediatizados por el mundo de mentiras en que nos movemos. Nosotros estamos sometidos a un mundo de mentiras, algunas muy bien trabadas y otras menos bien trabadas, ¿no?, que van mucho más allá de la política. La política solo es una parte de la mentira, pero bueno, la historia, pues yo aquí en este libro dedico 110 páginas a intentar demostrar que lo que se ha contado de la historia de los últimos 200 años, pues es falsa, ¿no? Y me baso en libros que más o menos levantan el velo y dicen, veis, aquí no, esto no es como el que he hablado antes, del autor asturiano, el Carantoñas ¿no? Pero, y luego está la iniciativa legislativa popular. El asunto es muy complicado, hay que crear un grupo, conseguir 500.000 votos, 500.000 firmas, y entonces se lleva al Parlamento. Pero bueno, esto tiene, que yo sepa, no sé si se ha aplicado una o dos veces, ¿no? Realmente esto es como una vía de desesperación, ¿no? Hay que conseguir los 500.000 firmas, luego después hay que llevar, tienes que esperar un trámite que me parece que dura 2 años. Bueno, todo esto está legislado en una ley orgánica, lo podéis encontrar en la Constitución. ¿Por qué no se usa? Pues porque es inviable, es una vía a la nada, ¿no? Te quedas allí empantanado y no consigues nunca ir más allá. En ese sentido, ellos utilizan una terminología que es inaceptable. No existe una democracia parlamentaria y una democracia asamblearia.
El parlamentarismo no es ninguna forma de democracia, porque es un sistema donde un conjunto de poderes fácticos gobiernan nuestras vidas en todos los terrenos, en el político, en el ideológico, en el histórico, en el económico. Es decir, nuestras vidas están gobernadas por instancias que nosotros no controlamos y que están constituidas por un número muy pequeño de personas. En cada una de las instancias de poder que ya he dicho antes, las decisiones las toman núcleos muy pequeños. Podríamos decir que quizá no más de 500 personas toman las decisiones más importantes. Y muchas de ellas ni siquiera aparecen en la prensa, ¿no? Estas personas ejercen un poder, de hecho, que está más allá de toda posibilidad, ¿no? Pero se podría decir, bueno, pues entonces hagamos selectivas todas las instancias de poder, ¿no? Que elijamos a todo el mundo. Pero bueno, si hacemos eso, porque decimos, bien, en vez de elegir a quienes nos gobiernan, podemos gobernarnos nosotros solos, ¿no? Que sería más rápido y evitaríamos ese trámite, ¿no? Por ejemplo, el principio de representación está viciado por una contradicción interna en la sociedad actual. Se nos dice, cada cual ha de buscar su interés particular, eso es el capitalismo, cada cual busca su propio bien y ya está, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué manera podríamos hacer que aquellos a los que nombramos como nuestros representantes no busquen el bien suyo propio y busquen el bien de la gente que les ha designado? Entonces, algún sector se dedica a buscar todo un lío de leyes para tenerlos controlados y más controlados y tal. Pero bueno, realmente, primero, esa gente no toma las decisiones. Los parlamentarios, del tipo que sean, nunca tomarán las decisiones. En segundo lugar, si hacemos todo eso, podríamos molestarnos en constituir una sociedad en donde nosotros y nosotras participemos en toda la toma de decisiones. Y eso solo se puede hacer por medio de un sistema de asambleas. En el libro La democracia, el triunfo del Estado, escrito hace 3 años y publicado hace una, yo ya diseño una sociedad, no diseño en el sentido de detalle, pero sí digo, bueno, una sociedad en la cual creo recordar que son una red de 90.000 asambleas para todo lo que se llama España, podría gobernar la sociedad, ¿no? Es curioso que luego esta idea, que yo ahí la puse bueno, pues creía en eso y lo puse, pero se ha convertido en algo que al menos un sector del 15M considera como suyo. Por lo tanto, el principio de delegación no es un principio democrático, porque el principio democrático es que la gente gobierna sus vidas. El pueblo gobierna directamente sus vidas, no a través de alguien que está ahí, que se supone que nosotros y tal ponemos para que nos gobierne, porque en definitiva, ¿por qué nos tiene que gobernar alguien? ¿No nos podemos gobernar nosotros solos? O sea, aquí hay una tontería, ¿no? Podemos, claro que podemos. No hay ninguna dificultad en la inteligencia ni ninguna dificultad en haber más o menos asambleas. La dificultad está en que los poderes de facto no lo permiten. Es decir, ahora, bueno, todavía las cosas, el 15M está en una situación peculiar, ¿no? Pero los poderes de facto nunca admitirán que surja un sistema de gobierno directo, porque entonces ellos dejarían de existir, ¿no? Luego ya aquí podemos ver una estrategia, hay gente que dice, bueno, vayamos creando una red de asambleas que vaya sustituyendo al Estado, eso es una idea que hay por ahí algún libro que lo explica, o bien X, ¿no? Pero lo que está claro es que el principio de representación no es un principio democrático, porque de hecho niega a la gente la capacidad de autogobernarse. En segundo lugar, que estos representantes no son los verdaderos gobernantes de este país ni de ninguno. Cuando se presenta, por ejemplo, todo esto, ¿cómo se dice? Distritos uninominales, ¿no? Copiados de Estados Unidos y tal, donde solo haya un representante. Bueno, Estados Unidos, cuando se constituye Estados Unidos, con la Declaración de Independencia de 1766 y la Constitución posterior, ellos tenían la suficiente vergüenza torera, nunca se llamaron una democracia, porque la gente que creó aquello entendía que la democracia y el sistema representativo son distintos. Es decir, ellos dijeron, nosotros somos un gobierno con el consentimiento de los gobernados, pero no una asamblea, no una democracia, porque aquí no hay asambleas. Luego después la demagogia fue subiendo y empezó a decir, en el siglo XIX, 100 años después, esto es una democracia. Inventaron el término democracia parlamentaria. Eso es una tontería. Si es parlamentaria no es democracia. Igual que Franco inventó el término de democracia orgánica. O sea, ahora ya todo es democracia. Democracia orgánica, democracia parlamentaria. No. La verdadera democracia es sin adjetivos. Y significa asamblea. La forma organizativa de toda democracia es la asamblea. Y donde no haya un sistema de asambleas totalmente decisorias, pues no hay democracia. Podría haber, y de hecho hay muchas asambleas, pero claro, no tienen la capacidad de decidir. Hasta ahora es imposible.
Nosotros no podemos hacer una asamblea decisoria en las cuestiones fundamentales, por el momento, porque el poder está en otras instancias y nos limitamos, bueno, pues ahí a ocupar unos ciertos resquicios y en los cuales ejercer hasta donde podemos. Pero eso es muy interesante, eso es muy interesante. La cuestión de los partidos políticos, bueno, pues los partidos políticos es una cuestión, al principio del sistema parlamentario no existían. En Estados Unidos se tarda mucho en aparecer los partidos políticos. Inicialmente, bueno, los representantes no tenían que pasar por ser de uno u otro partido, sino la gente se presentaba, le votaban y iban al Parlamento, ¿no? El sistema de partidos políticos es algo que empieza a constituirse más o menos a mediados del siglo XIX, un poquito antes, ¿no? Que no son nada más que las instancias con que el Estado manipula la opinión pública y la divide, ¿no? Una función muy importante de los partidos políticos es dividir a la gente, o sea, enfrentarlos para romper, digamos, la unidad de las clases populares, pues se les ascribe a ideologías absurdas y se hace que se peleen entre ellos. Eso pasa mucho en Latinoamérica, donde a veces llegan a las manos la gente y tal, ¿no? Pero bueno, los partidos políticos están financiados por el Estado gasta un dineral inmenso, son una fuente de corrupción y realmente, pues, bueno, ¿por qué tienen que ser los partidos políticos los que nos representan? Nunca han sido capaces de contestar, ¿no? Se otorga a las clases populares una situación de minoría de edad. Si somos menores de edad, no podemos gobernarnos, tenemos que depender bien de los partidos políticos, bien del Parlamento y tal. Bueno, esto es incluso insultante, ¿no? Podemos hacerlo. Y si no lo hacemos es porque no nos dejan, porque hay una coacción. Sabemos que hay unos límites y si los traspasamos somos reprimidos, y eso es así, ¿no? Pero tenemos que saber que el motivo de fondo es un motivo de fuerza, no de razón. Ellos tienen la fuerza, pero no la razón. La razón la tenemos nosotros, y esa es la diferencia. No sabemos si podrá haber una sociedad totalmente gobernada por asambleas, pero sabemos dos cosas. Primero, que esta es la única sociedad democrática. Segundo, que si no existe es porque hay unos poderes de facto que en definitiva son de tipo coercitivo, es decir, de tipo militar, que lo impiden. Puesto que solamente esa represión es la que impide que sería muy fácil, ¿no? A partir de las asambleas, hacer cesar todas las instancias de poder, ¿no? Llenar unos papelitos diciendo, pues empezamos por el ayuntamiento, lo mandamos a la comisaría de policía y le vamos diciendo, por favor, disolveos, iros a casa a descansar, no dar adelante, vais a dejar de existir, tal. Bueno, pues eso sería interesante, ¿no? Lo único, claro, no iban a hacer caso, ¿no? Ya, aquí es curioso, en 1934, si seguí la insurrección de Asturias, cuando la gente aquí se subleva en aquel acto heroico y magnífico, ellos lo que hacen en primer lugar es tomar los centros de poder. Si es seguir la estrategia que se hace en 1934, ellos intentan en primer lugar el ayuntamiento, el cuartel de la Guardia Civil, y van tomando los centros de poder, ¿no? Su estrategia es la lógica, y cuando ya confluyen sobre Oviedo intentan tomar el centro de poder por excelencia, que son los cuarteles. Esto hoy nos puede parecer bruto, ¿no? Así al lanzarse ahí y tal, pero realmente era de una lógica aplastante, ¿no? O sea, ellos fueron al grano, se dejaron de tonterías. Aquí había unos centros de poder que había que desarticularlos para que pudiera emerger un poder diferente. Luego las cosas salieron mal porque salieron mal, pero su lógica era implacable, ¿no? Que hoy nos parezca brutal esto y tal, vale, lo que queráis, pero eso no nos debe de llevar al autoengaño, porque sería muy triste que nos autoengañásemos a partir de decir aquello fue sangriento y tremendo y entonces nosotros ahora vamos a buscar una vía que tal. Pues a lo mejor esa vía no existe, ¿no? Es verdad que en la insurrección de Asturias de 1934 murieron casi 3.000 personas, de las cuales 2.000 eran gente de aquí y el resto era, bueno, pues guardias civiles o gente así, ¿no? Pero, bueno, pues ahí fue un acontecimiento. En la época quizá tenían menos teoría que nosotros, pero tenían muy claro cómo era el poder, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Bueno, pues entonces ya con esto podemos casi acabar. Hay algunas cuestiones interesantes que dejaré para más adelante. Por ejemplo, respecto a los referéndums, el franquismo también hizo un referéndum en 1966, y bueno, los referéndums se pueden hacer como churros, ¿no? O sea, se vuelca los aparatos de propaganda y se consigue casi lo que se quiere, ¿no? Hace poco hubo un referéndum en California sobre el problema de la marihuana, que salió que no se iba a legalizar, ¿no? Pero lo que se hace antes de un referéndum, se prepara todo un programa para que los resultados estén más o menos ya acogidos. Es decir, años anteriores en los países nórdicos se tiende mucho a hacer referéndum, pero en definitiva, ¿cómo se puede establecer una sociedad de la verdad?
O sea, si nosotros somos muy sensibles a la explotación, somos muy poco sensibles a la mentira. Tenemos que establecer que los centros de poder, en primer lugar, nos manejan y nos dominan por la mentira. Solo cuando la mentira empieza a no ser efectiva, acuden a la represión. Por lo tanto, el 15M debería marcarse como una de sus metas la idea de una sociedad de la verdad. O sea, es decir, no de la verdad metafísica ni nada de eso, sino en que las cosas sean tratadas con verdad, en que la verdad sea un valor muy apreciado, en que la gente no mienta, no mintamos, y entonces donde se establezca como una especie de higiene en donde por un lado se elimine hasta donde es posible el error y por otro lado se elimine la mentira. Esto crearía un problema muy gordo porque todos los aparatos de la manipulación de las conciencias, que son la tira, tendrían que desaparecer. Daros cuenta que una parte del capitalismo actual se dedica a esto. Hoy ya el capitalismo no es el de, por ejemplo, el 1934, que era más bien capitalistas que tenían fábricas, minas. Hoy una parte muy importante del capitalismo está centrado en medios de comunicación, en sistemas estos, ¿no? Alguien dice que hasta un tercio del capitalismo es capitalismo mediático. Por lo tanto, esas estructuras de poder manipulativas tendrían que desaparecer. Y una vez que desaparecieran, podríamos acercarnos a algo que podríamos denominar sociedad de la verdad, ¿no? De la verdad posible hasta donde es posible, ¿no? Esto sería algo mucho más liberador que cualquier otra cosa, pero naturalmente no podría ser aceptado por las instituciones porque esto nos pondría en un momento crítico. Cuando las élites del poder pierden el control de las mentes, están al borde de una situación insurreccional. Es decir, esto fue lo que sucedió aquí en 1934. Ya está muy claro que si la gente se insurrecciona es porque el proletariado asturiano y las otras clases populares eran las más cultas del Estado. O sea, hay un estudio precioso que lo explica con claridad. Dice, si se estudia cómo eran entonces las bibliotecas de las cuencas mineras, eran las más visitadas. Era el proletariado más preparado, más culto, más consciente, que se había quitado de la cabeza todas las mentiras con que se nos... Y entonces fue el que más luchó porque era el que tenía más conciencia. Eso es todo. Porque luego no era por razones económicas, puesto que era el mejor pagado. Hay un estudio precioso que dice, bueno, el proletariado asturiano, todas las clases populares eran las mejores pagadas, pero sin embargo eso no les impidió hacer lo que hicieron, que fue muy fuerte, ¿no? Porque fue quizá, daros cuenta, la única insurrección proletaria que ha habido en Europa, puesto que la Comuna de París estrictamente no fue una insurrección proletaria, puesto que estuvo ligado al fenómeno de la guerra franco-prusiana. O sea, es de las poquísimas, a lo mejor ha habido otra por ahí que ahora no me acuerdo, o otra, por ejemplo, la insurrección de espartaquista estuvo ligada a la Primera Guerra Mundial. Es decir, una situación que tampoco era muy grave económicamente, de una gente que dice, tal día hacemos la revolución, el 7 de octubre, es algo que no se ha dado nunca. ¿Y por qué se hizo? Se hizo porque había una voluntad previa de sustituir la mentira institucional por la verdad posible a partir de un proceso investigador interesante. Entonces, claro, esta cuestión fue una lección que las élites españolas aprendieron. Entonces, ya el franquismo cuidó mucho los aparatos de propaganda y ahora más. Ahora, en realidad, si estamos en una sociedad muy apática y tal y cual, es porque los aparatos de propaganda son los más fuertes de la historia. Ninguna sociedad ha violado tanto la libertad de conciencia como la actual. Ninguna. O sea, no me saquen historias de la Inquisición ni nada. Esta es la peor de todas, porque es la que tiene más medios para inducir en la mente de la gente la mentira de mil maneras distintas. Y esto es un problema muy grave, ¿no? Porque ¿cómo le hacemos frente? Pues no sé, está ahí. Nosotros vamos con nuestros panfletos, con nuestra buena voluntad, con nuestros libros, pero claro, hay una desproporción, ¿no? Ya no es la de David contra Goliat, no, sería Goliat por un lado y una hormiga por otro, ¿no? En realidad hay una desproporción tan enorme que, bueno, pero quizás esto no podamos eliminarlo, pero nosotros podemos dirigirnos a ellos llamándoles adoctrinadores, aleccionadores y explicando que violan sistemáticamente la libertad de conciencia y al hacerlo, ¿cómo se pueden llamar democracia? No puede haber una democracia que no esté basada en el pensamiento libre. O sea, por lo menos mi idea de una revolución futura tiene que basarse en la creación de una sociedad con libertad de conciencia real. La libertad de conciencia tiene un componente personal que es, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo. Eso ya entra dentro de la vida privada, pero tiene que tener una anulación de todos los aparatos de adoctrinamiento. Esos aparatos tienen que desaparecer. No pueden servir ni a la mentira ni a la verdad. Tampoco a la verdad, o a lo que yo crea que es la verdad, o a lo que la crea otro. Porque entonces, claro, la verdad no puede imponerse, la verdad tiene que ser aceptada por su propia valía intrínseca. Y ese es un desafío. O sea, una sociedad libre tiene que ser, en primer lugar, una sociedad con libertad de conciencia.
esto es muy difícil de lograr, ¿no? Muy difícil. Pero desgraciadamente hay pocos libros que traten esto. Nos vamos demasiado por la economía, porque queremos vivir bien, que en realidad no es más que la añoranza de la sociedad de consumo, ¿no? Estas cuestiones deberían de tratarse más, ¿no? Luego, respecto a los partidos, pues bueno, la libertad de asociación es sagrada también. Si una gente quiere crear un partido político, que lo haga, pero no puede convertir los partidos en un instrumento para el dominio político de la gente. Hoy los partidos no son en realidad asociaciones libres, sino son solo un instrumento del Estado para impedir la participación de la gente. No es un sistema, de tal manera que si los partidos dejaran de depender del Estado se desintegrarían. Quizá el 90% de sus ingresos provienen del Estado, legales, y luego el resto pues de la gran empresa, de la corrupción. Es absurdo pretender que no haya corrupción mientras y mantener los partidos políticos. Los partidos políticos son corruptos per se, ¿no? Hoy más, en una sociedad tan cínica, la gente entra en los partidos políticos a hacerse rica, lo que pretende es lucrarse y punto, ¿no? Estar un tiempo ahí e irse, ¿no? Alguien ha dicho que el PSOE ha pasado de ser en 30 años el partido del capitalismo al partido de los capitalistas. Y esto es verdad, ¿no? Porque cuando echas mano a lo que es hoy el PSOE, generalmente la gran mayoría de sus afiliados es gente que está muy bien situada, ¿no? Es interesante que un partido de izquierda como el PSOE haya hecho una de las cosas más atroces de nuestra historia, que es crear la empresa multinacional española. En el periodo 1982-1996 la crea los gobiernos de Felipe González. Cuando él llegó había 0 empresas multinacionales y cuando él perdió las elecciones en el 96 había ya muchas, quizá 500, ahora hay 2.500, ¿no? Hay un estudio muy interesante que yo cito en este libro que lo estudian muy bien. Y como es un libro muy bueno, pues nadie lo lee, ¿no? Pues aquí lo estudia así, los libros buenos la gente no los lee, ¿no? Y luego, por ejemplo, en otro caso de la izquierda, ¿no? O sea, no olvidemos que nosotros vivimos bajo un régimen de dictadura política, como ya digo, dictadura constitucional, parlamentaria y partitocrática, constituido por el Partido Comunista o Izquierda Unida. Es decir, son ellos los que fundamentalmente hacen la Constitución actual. O sea, la Constitución negadora de todas las libertades por medio de un pacto con el Estado franquista. La transición no es más que un pacto entre el Estado franquista, representado por Suárez, y el Partido Comunista, representado por Carrillo. Ellos acuerdan ahí y de ahí va saliendo todo el proceso actual. Por lo tanto, es de escándalo que ahora ellos se presenten como que, realmente como que, si el sistema lo han construido ellos. Sin ellos, el franquismo no podría haber evolucionado al parlamentarismo. Entonces, es obsceno que pretenden decir que ellos no son el qué. O sea, el capitalismo ha vivido 30 años vamos, la edad dorada, porque ni Franco pudo constituir multinacionales. Me parece que había una, cuando murió Franco, que, bueno, invertía un poco, y es ridículo decirlo, creo que se dedicaba a los chupachus. Todo lo que hacía era, bueno, era como un negocio de chupachus, exportaban capital y tal. Ahora hay algunas de las grandes multinacionales en la esfera mundial son españolas, ¿no? Claro. Resulta que la izquierda ha sido quien realmente ha creado, por un lado, el capitalismo más agresivo, el capitalismo multinacional, y por otro, el sistema político actual, que nos niega la libertad de conciencia, nos niega la libertad política, puesto que no hay forma de participar, ¿no? El bloqueo del que ha salido el 15M es de ahí, ¿no? ¿Cómo podemos participar en la vida política? ¿Cómo podemos influir? De ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues se busca la salida del 15M, una salida inteligente, ¿no? Bien, ¿no? Hasta donde lo que se puede hacer por ahora. Pero eso lo han creado ellos. Por lo tanto, yo opino, y acabo con esto, que la izquierda y toda su política es el enemigo principal, porque ella es la que ha creado el régimen actual, en lo político y en lo económico. Entonces, sería muy importante que movimientos como el 15M procuraran definirse contra esa política, porque estamos aquí por ellos. O sea, de la misma manera que surge el falangismo, y el falangismo es el que da las armas teóricas o doctrinales a Franco para crear el Estado franquista, realmente es la izquierda la que proporciona los elementos a un Estado franquista agonizante. O sea, si la izquierda no hubiera pactado con el Estado franquista en 1974-78, se hubiera abierto un abismo ante el Estado y el capitalismo, porque ¿qué opción política tenían? Bueno, pues se hubiera llegado a una situación límite, a una situación revolucionaria, algo como 1936. Sin embargo, la izquierda les proporcionó la cobertura política que les ha permitido tirar estos 34 años, ¿no? Hoy ya están agotados. Es cierto que están agotados, ¿no? Pero tenemos que recordar lo que han hecho, porque si no, ignoramos nuestra historia inmediata, ¿no? Y nos perdemos de mala manera.
Bueno, y otra cosa más, quiero manifestar mi rechazo total al señor Stefan Hessel por lo que, primero por su libro, podéis leer ahí, su libro me parece intolerable, y en segundo lugar por estas declaraciones que viene haciendo, diciendo que Zapatero es muy bueno y tal y cual, ¿no? Esto ya es el colmo del ridículo, ¿no? Porque, bueno, este señor está un poco chalado. Quería decir que hay una cosa que a mí me impacta particularmente de los libros de Hessel, que es su simplismo. O sea, el simplismo es peor que los contenidos. En una sociedad tan complicada como la actual y en un momento histórico tan hiper complicado, tenemos que tener las mentes con mucha capacidad de análisis, ¿no? Y eso tenemos que quitarnos de la cabeza los libros simplistas. Me da igual si dicen cosas buenas o cosas malas. Cualquier cosa dicha de una manera simplista y pueril tiene que ser rechazada por esa puerilidad, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión pendiente que bueno, pues sería coger al señor este y decirle basta ya de tonterías y de catecismos para niños de 2 años y de cosas así, ¿no? Ya sé que esto puede ser difícil, pero o si no lo hacemos, pues sería ridículo, ¿no? Hasta el 15M tiene un déficit muy fuerte en los contenidos. Yo en el texto mío lo digo, los textos que han salido el 15M son muy flojos, son muy débiles, son muy endebles, no hay comprensión de la realidad política y tendríamos que hacer que nuestros cerebros funcionen a 100, machacarnos bien para producir ideas y producir materiales en todos los sentidos, ¿no? Se ha hecho, a veces el 15M ha sido muy creativo, pero desgraciadamente no en las cuestiones fundamentales. O sea, ha sido creativo en algunas cuestiones y no en otras. Negativo, ajeno y tal, que creo que es la verdad, ¿no? Bueno, y todo esto ahora, en el 15M, pues se ha convertido en una realidad social. Eso es muy interesante, ¿no? En el libro 6 estudios, en este libro hay un capítulo que va directamente al grano que se llama El parlamentarismo como sistema de dominación. Esto es el guión de una charla que luego la escribí hace 4 años y bueno, pues el parlamentarismo como sistema de dominación, aunque yo no puse el título, pero lo puso quien organizó la charla por primera vez, pues lo dice todo, ¿no? Pero luego además profundizo en la parte histórica, en el capítulo 2 del libro, que dice los inicios del vigente orden de dictadura política, la Revolución Liberal Española, 1812-1874. Y ahora con unos amigos vamos a hacer un vídeo de crítica, más que crítica, denuncia de la Constitución de 1812, que se cumple los 100 aniversario el año que viene, el 19 de octubre, en el cual, bueno, pues ellos quieren hacer un vídeo así relativamente marchoso, no solamente cutre, incluiríamos una crítica bastante fuerte de lo que es el sistema constitucional, cómo aparece, cómo se impone por medio sobre todo de la violencia, en contra de la decisión de la gran mayoría de las clases populares. Esto se ha ocultado, ¿no? Se ha presentado las Cortes de Cádiz como un acto liberador. Sin embargo, las Cortes de Cádiz quizá sea el acontecimiento que más sangre ha derramado en la historia nuestra, más que el franquismo, hay que decirlo, ¿no? Quizá las Cortes de Cádiz y sus continuaciones han matado a más gente de la que mató el franquismo, ¿no? Yo recuerdo que hice un viaje aquí a Oviedo, hace 12 años, y compré un libro de un historiador que se llama no sé cómo Carantoñas, y se llamaba El trienio constitucional en Asturias 1820-1823, todavía lo tengo en casa. Ese libro, que era un historiador profesional, completamente apolítico, me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque cuenta la resistencia desesperada que hubo en Asturias contra la implantación de la Constitución de 1812 y del parlamentarismo. Y cuenta casi pueblo por pueblo los alzamientos que había, cómo la gente se echaba al monte, cómo el ejército les iba a buscar y les mataba, casi pueblo a pueblo, ¿no? Es muy interesante. Y es un texto apolítico, o sea, es lo que se llama historia empírica, que consiste en, bueno, entrar en la documentación del pasado y ir transcribiendo lo que se encuentra en ella, ¿no? Apolítica y tal, y bueno, pues yo disfruté mucho con ese libro y es decisivo. En el texto este le cito por lo menos 3 veces, ¿no? Porque es, si yo tengo 50 libros en los que aprecio mucho de todos los temas, este es uno de ellos, ¿no? Luego, sin embargo, este hombre ha buscado algo y no, parece que no ha publicado nada más. Una pena, ¿no? Bueno, pues entonces el texto, como decía antes, 6 estudios incluye 2 capítulos dedicados, uno al parlamentarismo como realidad política y otro al parlamentarismo como historia. Y hay que integrarlos, ¿no? Hay que integrarlos. El 15M ha tapado un poco la importancia que tiene el rechazo de la Constitución de 1812. Ahora, a partir ya quizá de Navidades, un poco antes,
pues veréis que se va a desatar toda una campaña institucional, ya está planeada, hay por ahí alguna información, ¿no?, para pretender presentar como positivo la Constitución de 1812. ¿Por qué? Porque es exactamente la actual. La actual es solo una versión puesta al día de aquella, ¿no? Desde entonces ha habido 8 constituciones y esta es la octava o la novena, no recuerdo bien, bueno, la octava o la novena, pero son reediciones de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí no es solamente un debate histórico, es un debate político. Quería decir que una cosa muy interesante que ha introducido el 15M para mí es el debate de la política como política. Es decir, no de la política como en relación a la economía, sino de la política como política. Y en ese sentido, pues estoy muy de acuerdo en que tú introduzcas, o cualquiera introduzca esto. O sea, porque hasta ahora había una tendencia economicista de considerar que la política era como un apéndice de la economía. Y esto no es verdad. La política es fundamental, porque ahí se debate el problema de la libertad y la dictadura. Entonces, si la libertad es el mayor bien, tenemos que prestar mucha atención a la política, como política, no solamente como un apéndice de la economía. Buenas tardes. Sobre el 15M yo colgué hace unos días mi interpretación, que se llama Pensar el 15M, que está en mi página. Es un texto que intencionadamente no es ni muy largo ni muy breve, son 38 páginas y media, y lo que hasta ahora tengo que decir pues está ahí, ¿no? Por tanto, en esta semana que ha pasado pues no hay nada nuevo. La idea mía era sobre todo entender el 15M. Para mí entenderlo es más importante que buscar, digamos, soluciones a sus problemas. Mi experiencia es que en los últimos 30 años ha habido movimientos similares, movimientos de masas que han ascendido, han llegado a un momento de mucha intensidad y luego se han desintegrado, como pasó, por ejemplo, con el movimiento antiglobalización, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces, se trataría, claro, de reflexionar sobre el 15M para que este ciclo fatal de nacimiento, ascenso, cenit, caída y desaparición, en este caso no se diera. Esperemos que no se dé, y si se diera, que no fuera nada más que el antecedente de una formación de nuevas realidades sociales que sustituyeran positivamente a lo desaparecido. Por tanto, el análisis está ahí de 15M, lo está Juanjo repartiendo, esto es pasado a papel. Gracias por haberlo pasado. Pero es distinto el tema que yo me había comprometido a tratar hoy, que es la Asamblea de Libertad y el parlamentarismo de dictadura. Esto es distinto, una cosa es el 15M como movimiento y otra un problema político específico, que es la confrontación entre parlamentarismo y asamblearismo. Estas son las dos cuestiones diferentes, ¿no? Entonces vamos a ceñirnos al tema que estaba establecido, y luego el otro, si alguien quiere decir algo, pues bien, ¿no? Yo de este asunto ya tengo una charla que está en mi página, que se llama o cualquier otra cosa. Y esto en otros movimientos no ha sucedido. Por ejemplo, el movimiento antiglobalización se negó siempre al debate político, solo se preocupaba de la cuestión económica. Yo creo que esto, bueno, contribuyó a su liquidación en 2004-2005 y también a crear mucha confusión, parte de la cual, por desgracia, está ahí, ¿no? Por lo tanto, yo hoy voy a hablar de política, ¿no? Bien, entrando ya en la cuestión, diré que tenemos que diferenciar entre el poder formal y el poder real. Nosotros de vez en cuando leemos así en gente por ahí que nos habla de los poderes fácticos, ¿no? Tenemos unos poderes formales que son formalmente los que nos gobiernan, que son sobre todo el Parlamento y el gobierno y el presidente del gobierno, ¿no? Pero hay gente que opina con muy buenas razones que esto no es el poder real. Y de vez en cuando se dice, ¿no? No está ahí, el centro del poder no está ahí, ¿no? Naturalmente tampoco es un elemento sustantivo las elecciones. En las elecciones no es donde se toman las decisiones, ni tiene mayor importancia que gane uno o que gane otro. Eso simplemente es un efecto de mercadotecnia. Hay una mercadotecnia política, las mismas empresas que hacen la publicidad comercial hacen la publicidad de los partidos y con los mismos procedimientos. Por lo tanto, la diferenciación entre dónde está el verdadero poder y dónde está el poder formal
es sustantiva, ¿no? Los partidos políticos, con todo, no son el elemento decisivo del poder. El poder está en otros sitios. ¿Qué significa el poder? Quien toma las decisiones y tiene la capacidad de hacerlas cumplir. Ahí está la diferencia, ¿no? Hacerlas cumplir incluye un aparato coercitivo. Quien no las cumple es sancionado de diversas maneras, ¿no? No basta solo con tomar decisiones, naturalmente. Hacerlas cumplir es fundamental. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre dónde está el poder y dónde está la capacidad de hacer que las decisiones se cumplan. Por lo tanto, el estudio de los poderes de hecho es lo más importante. El poder de hecho, por antonomasia, es el Estado. Experiencias asamblearias en nuestra historia, con la asamblea, con la biblioteca de allí de Madrid, de Sol, en la cual pues yo intenté aportar la experiencia histórica que hay en la península ibérica respecto al asamblearismo, ¿no? Estableciendo que aquí en realidad lo genuino, lo auténtico en la asamblea, y lo podemos decir más moderno e introducido con calzador, es el parlamentarismo. El parlamentarismo se constituye con la Revolución Liberal, con las Cortes de Cádiz, pero la asamblea es milenaria, ¿no? Quizá tenga pues documentada 1600 años, ¿no? Puesto que aquí en Cantabria ya hay una referencia que los cántabros se gobernaban por sus asambleas exactamente en el siglo VI. En el siglo VI. Sin embargo, el parlamentarismo es algo no solamente mucho más reciente, sino además foráneo, que no responde a la idiosincrasia de las gentes de la península ibérica. Y que en realidad aquí, curiosamente, en contra de lo que ha pasado en otros lugares de Europa, siempre ha tenido una presencia muy precaria, ¿no? Es curioso el hecho de que el propio movimiento 15M se haya decantado más por la asamblea que por el parlamentarismo. Y lo ha hecho, digamos, creo yo, sin una reflexión, sino solo porque salía así, ¿no? Y ha llegado a ser un movimiento de masas que, bueno, ya veremos qué pasa con él, pero hasta ahora lo que se ha hecho es muy interesante con sus desaciertos. Bueno, yo siempre he procurado defender la cuestión de la asamblea. Recuerdo cuando estuve aquí en este local hace 2 años, presentando mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que tiene un capítulo dedicado a los sistemas asamblearios del pasado, ¿no? No me podía imaginar que iba a haber un movimiento basado en la asamblea que tuviera tanta fuerza y en muchas plazas de muchas ciudades y pueblos como luego ha sido el 15M, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido una gran satisfacción, ¿no? Y lo que he estudiado en la historia, de la historia nuestra, pues ha sido siempre intentar rescatar toda la parte asamblearia que ha sido ocultada o que ha sido ninguneada, minimizada, falseada, para resaltarla y presentar siempre el parlamentarismo como algo